llegamos a la ciudad de Santa Elena, considerada la ciudad de la mandarina, donde visitábamos a don Benjamín Cáceres, exfutbolista y goleador del Mallorca. Vivió durante 42 años en España, donde se dedicó plenamente al fútbol, para luego dedicarse en parte a la música y a pequeños emprendimientos. Durante nuestro recorrido también nos encontramos con don Isidro, gran historiador y creador del glosario de plantas medicinales y remedios naturales del Paraguay. Pero se lo conoce como quien escribió nada más y nada menos el último verso de la traducción del himno nacional paraguayo en guaraní. Don Isidro nos decía que a pesar de lo humilde que es, siempre ha procurado hacer el bien dentro de su comunidad y dentro del país. No podíamos dejar de pasar la oportunidad de visitar el Túnel Verde en compañía del señor Rodolfo Bogado, quien nos cuenta que para conservar el túnel trabajan en equipo con diferentes ciudadanos de Santa Elena. Y nos deja la frase: el hombre tiene que ser como el cometa que pasó, pero deja su estela.